y es candidata al Congreso de la República por Juntos por el Perú. Sigrid, bienvenida al programa. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Mávila? Buenas noches y gracias a todos los que te escuchan y te ven. No, gracias a ti por hacerte un espacio. Y estaba revisando una nota que te hacen en el diario El Comercio. La militancia política viene mucho antes de tu experiencia periodística. Sí, bueno, para quienes me conocen, yo he sido militante del Partido Socialista desde los 17 años, casi desde el colegio. Siempre ha estado conmigo y la verdad es que este ha sido un proceso de llevar mi militancia partidaria luego hacia la profesional, a distintos caminos, y mira que ahora de alguna manera me estoy reencontrando con la política, pero con muchas caras y muchas personas con las que ya había trabajado desde muy joven, ¿no? Claro, ahora, ¿por qué ser de izquierda? ¿Por qué un joven peruano sería de izquierda? ¿Cuál es el atractivo o qué es eso en lo que tú crees que te identifica con una izquierda a quien muchos asocian más bien con un discurso desfasado? Bueno, te cuento un poco, Mávila, porque creo que una de las cosas más desfasadas y que menos han fusionado en nuestro país tiene que ver con las últimas 2, 3 décadas de gobiernos que han sido claramente de derecha y que se han identificado además por querer plantear un discurso, pero tener una coherencia en la acción muy distinta, ¿no? Ahora que conversabas sobre el tema de la vacuna y la pandemia, hemos visto que a nivel mundial hay un criterio técnico, la derecha se caracteriza mucho por hablar de los técnicos que gobiernan, ¿no es cierto? Y el criterio técnico hoy por hoy a nivel mundial que establecen organismos como la OMS es que la vacuna debe ser gratuita y debe priorizarse para personal salud, para personal de emergencia y luego poblaciones vulnerables. Pero ahora vemos que cuando no es de conveniencia de la derecha no se usa el criterio técnico, porque estamos viendo que se está abriendo la posibilidad de que los privados comercialicen la vacuna en nuestro país. Entonces yo creo que una de las cosas que nos diferencia y que creo la izquierda puede aportar es la valentía de generar un cambio, ¿no? De hacer las cosas completamente distintas de lo que hemos venido viendo en los últimos años. Ese es un punto interesante. Quienes defienden la comercialización privada sostienen que el Estado no se da abasto. El Estado no puede con todo, más aún en una situación como la que estamos encarando, y que necesita definitivamente de la intervención del sector privado. ¿Por qué dirías tú no es posible o no estaría bien que quienes pueden pagar le faciliten un poco el trabajo al Estado, se vacunen y de esa manera el Estado pueda llegar verdaderamente a los que no pueden hacerlo? Claro, Mávila, mira, esa es una lógica que yo, y te digo con toda sinceridad, comprendería, pero estamos hablando de alguien que vive y alguien que muere cada día que pasa. Ahora, de acuerdo a las cifras oficiales del MINSA, tenemos como 134 muertos en las últimas 24 horas. De acuerdo al SINADEF, la cifra creo que escala 700. Claro que el SINADEF mide en general muertes en total por diversas causas. Pero sí me parece interesante porque ya no se trata simplemente de aliviarle una carga al Estado cuando hay gente que muere mientras otros que tienen dinero viven. O sea, es muy duro lo que estoy diciendo, pero creo que esa es la realidad cuando hablamos de una pandemia. Entonces, cuando tú me preguntas sobre la ineficiencia del Estado, y siendo politóloga tengo que decir que eso es en parte verdad y en parte mentira, porque no hay Estado ineficiente, hay autoridades ineficientes. Lamentablemente nos hemos acostumbrado a decir que el Congreso no sirve y que el Estado no sirve, pero no es la institución en sí, sino son lamentablemente muchas personas que no han hecho su trabajo, porque es también un trabajo ser congresista al que aspiramos también nosotros. Y en parte también me parece importante señalar que también es por desconocimiento que se dice que el Estado no puede hacer nada, porque hay una ley general de salud, Mávila, y tú la debes conocer, y de hecho aquí en Juntos por el Perú la estamos impulsando, que tiene un artículo, que es el artículo 82, que dice que específicamente en casos de pandemia el Estado puede entrar a administrar y a contar con recursos públicos y privados para aliviar la pandemia. Yo me pregunto, ¿estarán poniéndose las clínicas ahora al hombro la situación del país? Hasta ahora creo que no. Ojalá y se aplique este artículo 82 de la Ley General de Salud para que... Pero has hablado de personas y hemos sido los periodistas críticos porque esta es una situación que nadie se esperaba, ningún Estado, ni siquiera el más preparado. Estamos hablando de países desarrollados al otro lado del mundo, a los que también, caramba, les cayó una situación que no han podido manejar, se les ha ido de las manos a todos. En esta situación en particular, ¿por qué satanizar a la empresa privada? Porque lo que uno percibe desde el centro, te diré, o desde el otro lado, para ponerte la pregunta, es que la izquierda no termina de entender que puede convivir con la empresa privada. Lo ha dicho Verónica Mendoza hace poco, incluso ella tuvo que corregirse o aclarar
algo que había dicho sobre la emisión inorgánica de dinero por parte del BCR. El discurso de la izquierda siempre está criticando al privado, al que tiene dinero. Hacer dinero no está mal, generar riqueza no está mal. Probablemente lo que ha fallado es la distribución y las personas que han estado. Tú dices, los últimos gobiernos han sido de derecha y han fracasado. ¿Qué gobierno de izquierda recuerdas tú ha sido exitoso? Para poner un ejemplo. No ha habido. Pero me parece muy interesante tu pregunta, Mávila, y quiero apuntar ahí porque de repente mi intervención ojalá y sirva para desmitificar un poco esto de que la izquierda no quiere trabajar con la empresa privada. Hay una ley, y te la acabo de mencionar, que es la Ley General de Salud. Nosotros no queremos alejar a la empresa de la pandemia. Queremos que participe, pero queremos que participe cumpliendo la ley. ¿Y sabes qué pasa? Y te lo comento, por ejemplo, en países que han tocado el tema del coronavirus, como en Alemania o en el Reino Unido, en donde hay muchísimos más sindicatos que acá. Yo, por ejemplo, tocaba mucho el tema laboral en mi campaña y decía, oye, allá las tasas de sindicalización son del 20 y 25%. Acá es del 3% la tasa de sindicalización. Acá los sindicatos son una traba, son un obstáculo para la empresa. Somos antiempresas si hablamos de sindicato. En Alemania fortalecen sindicatos y a nadie se les dice antiempresa allá. Entonces, creo que hay que desmitificar un poco el hecho de que la izquierda no está contra la empresa, sino que le pide a la empresa, paga tu multa, cumple la ley, no contrates a informales y luego te quejes de la informalidad, porque la empresa privada formal también tiene una responsabilidad cuando terceriza, cuando adquiere cosas de la informalidad y luego al mismo tiempo pone un discurso, ¿no es cierto?, de yo pago mis impuestos. Entonces, acá lo que queremos es que el Estado se haga respetar, que se cumple la ley y que si tenemos que trabajar de la mano de la empresa privada, bueno, la empresa privada también entienda que en una pandemia la gente no puede pagar mayores primas a sus aseguradoras porque necesita todo el cash que pueda en una situación en la que pierde su chamba, se enferma y su familiar, que aporta también económicamente, muere por COVID. O sea, aquí no se está pidiendo imposibles. Bueno, pero reconoces en cualquier caso que no hay un gobierno de derecha ni uno de izquierda que venga, por lo menos a tu mente en este momento, que haya sido exitoso. Y me dices, no hubo, quizá en el gobierno central, no desde tu punto de vista, pero por ejemplo, gobiernos locales o regionales de izquierda también han sido cuestionados por corrupción. Nuevamente son las personas y no el sistema lo que falla. Por supuesto, hay muchísimo que tiene que ver y que te doy toda la razón. Tanto de izquierda como de derecha hemos visto malos ejemplos en términos de corrupción. Yo particularmente vengo de una generación de jóvenes, es mi primera vez postulando al Congreso y creemos que, claro, la gente tiene que apostar también por un recambio generacional en izquierdas y en derechas. Por eso es que jamás me vas a ver a mí, Sigrid Bazán, defendiendo a gobiernos como el de Maduro, porque siento que si no hay recambio en los partidos políticos, no importa de qué orientación sean y si dicen trabajar para la gente o no, si es que tienen pues a las mismas personas ahí para acumular dinero, en absoluto. Lo que sí creo es que la para robar dinero, ¿no? Para robarlo, para decirlo así. Para servirse y no servir. Para servirse, no servir, enriquecerse y no hacer su trabajo, ¿no? Pero eso no es lo que queremos nosotros, Mávila, y lo que sí te diría es que por lo menos hoy por hoy, dentro de las más de 20 candidaturas, lo que sí te puedo asegurar es que la izquierda en JP es la única que está recogiendo banderas que el resto no, y creo que eso la gente se va a dar. ¿Qué bandera está recogiendo, por ejemplo, que el resto no? Nosotros no estamos titubeando al hablar de un cambio de constitución. Recordarás tú que el propio presidente Sagasti dijo, casi antes de ser presidente como congresista, es imposible hablar de un cambio constitucional, luego asumió como presidente y dijo, bueno, ese es un tema que no nos toca porque somos gobierno transitorio, y ahora ha dicho, tenemos que encaminarnos hacia un cambio. Entonces, yo creo que acá se están dando cuenta y han salido encuestas que respaldan que la gente está cambiar una constitución eso. Ahora, nuevamente íbamos al tema de la norma y de las personas. Una cosa es la norma, otra cosa son las personas y otra, que tú además lo has destacado y lo has subrayado muy bien, el cumplimiento de esas leyes. El cumplimiento de esas leyes, porque tú justo decías y defendías, aquí la gente se queja de la informalidad, pero apela a la informalidad. Eso está mal, ¿no? Aquí la gente tiene que pagar impuestos, pero elude, cae en la evasión tributaria. Entonces siempre le sacamos la vuelta. El grande, el mediano y el pequeño, ¿ah? El grande, el mediano y el pequeño le saca la vuelta. Solo que el grande se lleva una tajada mayor, por supuesto. Porque es grande.
porque es grande, pero cada uno en su proporción. No por suerte, ¿no? Hay un incumplimiento en general de las normas y eso es algo que se nos critica y la autocrítica que hacemos los peruanos también. La oportunidad de una pandemia y una emergencia sanitaria, digamos, es la mejor. Te pongo un ejemplo. Para un cambio radical. ¿Se necesita cambiar una constitución o se necesita mejorar la eficiencia y la calidad de las personas que hacen política, Sigrid? Por supuesto, y una cosa no es enemiga de la otra, y me gusta la palabra radical entendida como cambios de raíz. Yo sí creo que este país necesita cambios de raíz, es decir, radicales. Tratemos de coger las palabras con el mejor de los significados y revalorizarlas. ¿Por qué creo en que un cambio de constitución sí es pertinente ahora? Te pongo un ejemplo. Una de las propuestas de Verónica Mendoza, de JP, mía, es poder crear una cadena farmacéutica del Estado. ¿Por qué? Porque hemos visto que hay una gran concentración de poder dentro de las farmacéuticas que cobraban por un paracetamol más de 10, 15, 20, 30 soles. Es un solo ejemplo, pero hay muchos más de ellos, como lo que cobraban por una cama, lo que cobraban por pruebas que finalmente el INS hacía gratis, ellos les cobraban a los usuarios, en fin. Entonces, como nos damos cuenta que no necesariamente en el sector farmacéutico y clínico hay un empresariado responsable, proponemos crear una cadena de farmacias estatal. Pero tú me dirás, oye, ¿es inconstitucional? Por el artículo 60 de la Constitución, porque lamentablemente el Estado tiene un rol subsidiario. Y claro, ese artículo puede reformularse. ¿No? Un rol subsidiario y regulatorio, y de promoción además, y de velar porque las reglas de juego se respeten. Bueno, la única razón por la cual no veo que el Estado tenga inversión, porque además esto es invertir en una cadena de farmacias, es porque se aduce o se pone la excusa de que es inconstitucional. Entonces yo te doy la solución. Podemos o reformar el artículo 60 en 2 legislaturas o apostar por no hacer una reforma cada vez que nos topemos con un impedimento, sino también cambiar la Constitución para poder solucionar temas tan sencillos como que la gente tenga acceso a medicinas. Claro, yo te propongo otro ejemplo. El Estado, cada vez que ha sido empresario, tampoco lo ha hecho bien por una sencilla razón. Quienes ostentan el poder saben que tienen un tiempo corto. Por lo tanto, ese tiempo corto los hace no mirar o no construir un proyecto de larga data. Tú me hablas de una farmacia o una red de farmacias estatales. Yo te preguntaría, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con Petroperú? La empresa estatal por experiencia, y si no ha sido la caja chica del Estado, y si cada vez que le damos al Estado, que va a cambiar de manos cada 5 manos, no ha sido un desastre la administración pública. ¿Qué es lo que ha originado que tengamos poca institucionalización, que tengamos pocos políticos con metas de largo aliento, los que tomen partidos, la política como un trabajo? La falta de partidos, diría yo. Por eso. Y te corregiría ahí. ¿Y qué ocasionó la falta de partidos? Oye, todo este cambio del autogolpe en donde el principal discurso de Alberto Fujimori para instaurar la actual constitución fue la antipolítica. Vengo de licenciarme de la Universidad Católica hace 6 años en ciencia política y te digo, o sea, el diagnóstico aquí es que no hay instituciones. Los sindicatos son instituciones en cualquier país del mundo, aquí no hay sindicatos y por eso tenemos que la gente sale a protestar y a tomar carreteras en las calles, porque no hay dirigentes del agro que se puedan sentar a negociar con sus empleadores y no hay empleadores que quieran recibirlos. Entonces, yo creo que sí es impertinente e importante hablar de un cambio de constitución, pero eso no es enemigo de que en el camino puedan hacerse reformas y pueda facilitarse que, ojo, con un recambio de las personas que también están dentro del aparato estatal, las cosas empiecen a funcionar. Mira, yo felicito... Probemos. Sí, denos la oportunidad a la gente, es lo que yo le pediría. Felicito mucho la participación de los jóvenes en política. Creo que no hay que tenerle miedo a hacer política. Creo que no hay que tenerle miedo a militar en un partido y a discutir. Pero claro, como tengo algunos años más que tú, imagínate tú que ganara Alan García y no, digamos, un partido con buenas intenciones y con gente honesta. Yo viví la crisis de la época de Alan García y te juro que jamás, o yo no sé si tú estarías de acuerdo, y aquí los apristas seguramente van a decir, ¡ay, el antiaprismo de Mávila Huertas! Pero, vamos, tú le hubieras confiado en una farmacéutica, una red de farmacias administrada por el Alan García de los 80 o incluso por el último Alan García que negoció con Odebrecht. Yo creo, Mávila, y espero que no sea personal, no me lo voy a tomar a personal, porque claro, siento que es la segunda comparación que intentas hacer con el primer gobierno de Alan. En el tema de la emisión del BCR, por ejemplo, de dinero,
todo dinero se emite, pero aquí no se trata de violar o de maniatar la autonomía del BCR. Creo que Verónica nunca lo dijo y JP nunca, Juntos por el Perú, nunca apostaría por interferir en la autonomía que el Banco Central de Reserva tiene, en absoluto. No, yo pero creo sí que me parece pertinente y te cuento que a mis pocos años, a mis pocos 30 años, yo me hice de izquierda marchando en contra del segundo gobierno de Alan García en medio del baguazo en el 2009. Imagínate lo que hubiera hecho en el primer gobierno, absolutamente hubiera sido la primera en salir a las calles. Estoy segura de eso, Sigrid. Y además créeme que debates como este contribuyen. Por eso felicito la participación de una nueva sangre en la política y de eso, de construir partidos, de eso se trata, pero también de revisar la historia y de reconocer que hay errores que dependen más de la calidad de las personas que ustedes como partidos recluten, que hay una responsabilidad de los partidos de a quienes llevan a los gobiernos, cómo conforman sus listas y a quienes nombran y les encargan esos programas. Muchísimas gracias a Sigrid Bazán bueno, ha sido un placer conversar contigo. Gracias y buenas noches. Gracias, Mávila, y ya tendremos oportunidad de discutir todas las propuestas que seguro también incluyen a la empresa privada de manera responsable, pero aquí estamos. Por supuesto, recién empieza la campaña.